Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cine. Mi nombre es Warner y el día de hoy les tengo una de mis películas favoritas. El día de hoy vamos a hablar no solamente de la película, sino todo lo que hay alrededor de ella. JFK de Oliver Stone. Una película que marca un antes y un después en este tema. Comenzamos. Esta película yo no la vi en 1991, que es el año que se estrenó. La vi posteriormente cuando me empezó a gustar mucho la historia de los Estados Unidos. Y insisto, no me malentiendan, no es que la historia de mi país no me guste, claro que me gusta. De hecho, yo soy de las personas que dice, y lo sostengo, que cuando me ha tocado estar en museos o lugares históricos en otras partes del mundo, yo siempre digo, como mi México, no hay dos. Está muy cabrón lo que aquí hicieron las culturas mesoamericanas, que vivían en la época de piedra, a diferencia de las otras que estaban en la época del hierro. Muy cabrones, la neta. Pero la historia de Estados Unidos es algo que me apasiona y yo soy de los que opina que si tienes un vecino o tienes como vecino a un país tan importante como Estados Unidos, deberíamos hablar su idioma también y deberíamos conocer parte de su historia porque, como ustedes saben, a mí me encantan los negocios. Los negocios son una cuestión cultural también. Pero bueno, vamos a lo que nos toca aquí. La película es dirigida por Oliver Stone, el siempre controvertido y nunca bien querido Oliver Stone. Director también de la película de Los Doors y por ahí un documental que no sé si sí se habrá logrado sobre Osama Bin Laden. El guion es de Oliver Stone y Zachary Sklar y está inspirada en obras literarias como On the Trail of the Assassins de 1988, escrito por Jim Garrison, y Crossfire, The Plot That Killed Kennedy de 1989, escrito por Jim Marrs. El guion adaptado, porque está basado en estas dos historias, es de Oliver Stone y Zachary Sklar. El diseño de vestuario es de Marlene Stewart. El diseño de producción es de Victor Kempster. Y el director de fotografía es Robert Richardson. Y créanme que el diseño de producción y vestuario está increíblemente bien logrado. JFK, John F. Kennedy, se estrena en el año 1991. Es un drama histórico y de suspenso que aborda el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963, explorando teorías conspirativas alrededor del caso. Fue nominada a 8 premios Oscar, ganando Mejor Fotografía y Mejor Montaje, y generó un enorme debate público sobre su cuestionamiento a la versión oficial del asesinato. Como les dije, a mí me gusta mucho la historia de Estados Unidos y John F. Kennedy se me hace un presidente muy interesante. Yo soy más de los republicanos que de los demócratas, no me odien, pero a mi país le va a veces mejor con los republicanos que con los demócratas. Los números lo dicen. Y bueno, la película, ¿de qué trata, no? Sigue a Jim Garrison, interpretado magistralmente por Kevin Costner, que hoy anda haciendo todo este rollo de los cowboys, tratando de regresar este género tanto a la televisión como al cine. Les recomiendo que vean esta película de Horizon, que está dividida en 3 partes, está buenísima. Y también, obviamente, échense Yellowstone, que después de ver Yellowstone yo quería un caballo, un sombrero y andar cuidando mis terrenos. Y bueno, Jim Garrison, interpretado por Kevin Costner, es el fiscal de distrito de Nueva Orleans, quien reabre una investigación sobre el asesinato de Kennedy, al descubrir inconsistencias en la investigación oficial llevada a cabo por la famosa comisión Warren. Garrison comienza a sospechar que Lee Harvey Oswald, interpretado por Gary Oldman, les digo, Gary Oldman en los 90 era el malo que todos querían en las películas. Lee Harvey Oswald, señalado como el único responsable, pues no actuó solo, y que existió una conspiración mucho más amplia. A lo largo de la historia, Garrison encuentra múltiples obstáculos,
amenazas, información clasificada, testimonios contradictorios y pistas que apuntan a la participación de organismos gubernamentales, incluidos la CIA y el FBI. La película sugiere que el asesinato de Kennedy pudo haber sido motivado por su oposición a los intereses del complejo militar industrial y su intención de desescalar la Guerra Fría. Garrison finalmente lleva a juicio a un tal Clay Shaw interpretado por Tommy Lee Jones, un empresario de Nueva Orleans que cree estuvo involucrado en el complot, aunque el caso termine en un fracaso judicial. El punto culminante de la película es el emotivo discurso de Garrison ante el jurado, donde denuncia la corrupción y la manipulación de las instituciones de poder, dando la pregunta abierta sobre quién fue realmente el responsable del asesinato de Kennedy. Ahora, al estar inspirada en dos obras, pues vamos a ver, ¿no?, que difieren un poco. La diferencia entre los libros y las películas, bueno, pues radica en que aunque Oliver Stone se basó en dos libros para crear esta obra, se toma licencias artísticas y narrativas para crear un drama más impactante. Por ejemplo, el enfoque en Jim Garrison. En el libro de On the Trail of the Assassins, Jim Garrison, el autor, detalla su investigación y se centra en pruebas contra Clay Shaw. En la película, Stone simplifica la figura de Garrison como un héroe solitario que desafía el sistema, lo que algunos críticos consideran una exageración de su papel real. La película omite controversias sobre Garrison, como sus cuestionables tácticas de investigación y su uso de hipnosis en testigos. Teorías conspirativas, ¿no? La película combina varias teorías del asesinato de Kennedy, algunas basadas en evidencia y otras ampliamente desmentidas, como la idea de que hubo múltiples tiradores en Dealey Plaza. En Crossfire, el libro de Jim Marrs, las teorías están más dispersas y no se llegan a conectar de la misma forma que en la película. Hay personajes ficticios, algunos personajes como X, interpretado por Donald Sutherland y que aparece realmente muy poco, son composiciones ficticias basadas en testimonios reales de varias fuentes. En la película, X actúa como un informante clave que explica la teoría del golpe de Estado. La representación de Clay Shaw es más dramática en la película. En la vida real, aunque fue acusado por Garrison, no se encontraron pruebas concluyentes en su contra. Ahora, la película tiene un aspecto de narrativa emocional muy fuerte. Tiene un tono más apasionado y acusatorio, especialmente en el discurso final de Garrison ante el jurado. Los libros, por otro lado, presentan un enfoque más documental, dejando algunas conclusiones abiertas. Vamos a entender un poco del contexto histórico de Kennedy. A Kennedy lo matan el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Es uno de los eventos más estudiados y controvertidos en la historia moderna. Según la Comisión Warren, Kennedy fue asesinado por un único tirador, Lee Harvey Oswald, quien dicen que actuó solo. Sin embargo, esta conclusión fue rápidamente cuestionada por ciudadanos, académicos y figuras públicas, dando lugar a una amplia gama de teorías conspirativas. Entre las razones para sospechar se encuentran la falta de evidencia concluyente sobre la autoría de Oswald, la muerte de Oswald a manos de Jack Ruby 2 días después del asesinato antes de que pudiera ser juzgado, y además eso fue televisado, las inconsistencias en las autopsias y la evidencia balística, supuestas conexiones de Oswald con Cuba, la Unión Soviética y la CIA. La película de Oliver Stone se sitúa en el contexto de la desconfianza hacia el gobierno que prevalecía en los años 90, especialmente después del escándalo de Watergate y la guerra de Vietnam, que involucraba a otro presidente, que era Richard Nixon. Hay dos películas muy buenas de estas. Una es Todos los hombres del presidente. Y la otra es la del periódico del Boston Times. No me acuerdo, pero sale Tom Hanks. Si mal no recuerdo, es Tom Hanks. En la película está del Boston Times, donde hablan sobre la situación de la guerra de Vietnam y todo lo que se fue inventando para extender el conflicto.
La película de JFK refleja el sentimiento de una nación que ya no confía plenamente en sus instituciones. Aunque la película recibió elogios por abrir el debate sobre el asesinato de Kennedy, también fue criticada por historiadores que señalaron que presentaba teorías desacreditadas como hechos. Y bueno, el impacto fue tal que llevó al gobierno de Estados Unidos a aprobar, fíjense nada más lo que logró, aprobar la ley de colección de registros sobre el asesinato del presidente Kennedy de 1992, que ordenó la publicación de documentos previamente clasificados relacionados con el caso. A mí esta película no solamente me gusta por el tema que trabaja, sino porque la película muestra cómo el cine, este maravilloso arte, tuvo un impacto social profundo. Si bien es un thriller político que combina esta investigación histórica con elementos de ficción para abordar uno de los mayores misterios de Estados Unidos como el Área 51 de Roswell, y se toma libertades narrativas, logra revivir el interés del público en la política. Me gusta mucho que la película tiene esta parte donde todos los recuerdos son en blanco y negro, tipo cine noir. La película tiene este toque detectivesco en donde donde vamos llenando los espacios y donde poco a poco pareciera un libro de Sherlock Holmes, ¿no? Elemental, mi querido fulanito, ¿por qué esto pasó aquí y allá? Esta escena cuando llegan a donde están algunos de los expedientes y el edificio a donde llegan tiene dos direcciones porque son dos calles diferentes y pues Lee Harvey Oswald llegaba por un lado y era una cosa y por el otro lado de la calle era una oficina de gobierno. Es impresionante. O sea, es como un gran rompecabezas que a través de Jim Garrison vamos entendiendo qué fue lo que pasó con el asesinato de Kennedy y cómo se intentaron tapar varias cosas. Y si bien la película no toca estos puntos, como dicen los historiadores, reales, sí te deja, o sea, lo que tiene el cine, ¿no? Esta parte de ficción que te tiene que emocionar y decir, a ver, acabando la película, pues quieres saber un poquito más de quién fue John F. Kennedy. Yo recuerdo que cuando vi la película ya había internet y pues recuerdo haber entrado a buscar un poco de información sobre JFK y me tocó ver imágenes de JFK, un pedacito en aquel entonces de la película Zapruder porque todavía se tenían que ver en QuickTime y tardaban muchísimo en descargarse. Y es impactante lo que podías ver. Hay un documental del History Channel que tengo yo en DVD que habla sobre estos temas. Son 3 documentales que te los venían como si fuera una sola obra del History Channel, donde te muestran muchos aspectos muy importantes de la vida de John F. Kennedy y cómo todo estuvo perfectamente bien planeado, el trayecto, cómo hay ciertas pistas que te dan a entender que en efecto no fue un solo tirador porque hubo varios tiros y pues los tiros entraron de diferentes direcciones y Lee Harvey Oswald pues no podía estar en todos lados, ¿no? La verdad es una historia muy apasionante que si logras conectar con ella te va a querer y te van a dar ganas de saber más sobre John F. Kennedy, que es una historia muy impresionante. No solo esta, la historia con Marilyn Monroe, la historia de los Kennedy como una familia poderosa en Estados Unidos, la historia de Kennedy con sus múltiples mujeres y su esposa, Onassis, bueno, después tuvo el Jackie Onassis, es su segundo matrimonio, y cómo Kennedy pues realmente tenía todo un aparato atrás de él, de los demócratas, que cuando también ellos se dan cuenta que no era el presidente que ellos estaban esperando, pues también se decepcionan mucho y pareciera ser que en estas teorías conspirativas pues ellos también estuvieron involucrados. En fin, JFK es una de estas joyitas del cine que no te puedes perder y no puede quedar fuera de tu colección y que pues, si la encuentras ahorita en algún lugar, en alguna de estas plataformas de streaming, pues la tienes que ver con tu chico o tu chica y pasar un muy buen rato este fin de semana o hoy en la noche, como tú quieras, como a ti te acomode. Mi nombre es Warner y les agradezco. Este fue otro episodio de Hablemos de Cine.
Recuerden que este es un programa patrocinado por Villains Comics, la tienda del coleccionista de cómics. Visiten aquí abajo, denle clic a nuestro link de nuestra Mercado Shop para que puedan comprar su playera de JFK, de Pinocho, su playera de Blancanieves, su playera de lo que ustedes quieran y manden. Tenemos en todas las tallas. Vean nuestros modelos. Les agradezco mucho y nos estamos escuchando este viernes, porque es viernes de Disney y vamos con nuestra tercera película. Nos vemos. Chao.